Hermanos, muy buenas tardes. En el nombre de Cristo Jesús, les damos la bienvenida. La Iglesia Tabernáculo en la Roca está transmitiendo los días martes y los días jueves para que el pueblo de Dios siga siendo edificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos diste de ser llamados tus hijos, Dios. Gracias, eterno Dios. En esta noche queremos que tu palabra sea, Señor, hallando, Señor, ese lugar perfecto donde pueda haber frutos, Señor. Padre, que nuestra alma se someta en el nombre de Jesús y podamos seguir aprendiendo de ti grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, quiero iniciar con una pregunta para que tú te puedas ubicar. ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Verdad? Muchas veces oímos a los jóvenes decir, mi novio es el amor de mi vida, mi novia es el amor de mi vida, mi esposo es el amor de mi vida, mi esposa es el amor de mi vida. Pero yo te hago la pregunta, ¿quién es el amor de tu vida? ¿Es Cristo? ¿O es tu trabajo, tu carrera, tu negocio, tu auto? ¿Quién es el amor de tu vida? Iglesia, porque, hermano, el amor de tu vida depende de la relación que tú tienes. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo es tu relación con Dios? Porque, bueno, tenemos que ubicarnos de acuerdo a la palabra, ¿verdad? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es muy íntima? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es una relación verdadera, sólida? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Verdad? Podemos amar al esposo, a la esposa, a los hijos, al novio, a la novia, pero ¿qué crees? La palabra de Dios dice en alguna de las iglesias les tiene que hacer una exhortación y dice, has dejado tu primer amor. Por eso la primera pregunta, hermano, ¿quién es el amor de tu vida? ¿Es Cristo? ¿Es Dios? Porque, hermano, eso depende de tu relación. ¿Cómo es tu relación? La relación que llevas con Dios cada día que Él te presta la vida. Hermanos, ¿sabes que la iglesia debe de tener entendimiento? ¿Qué es entendimiento? ¿Verdad? No es que sepas mucho de Dios, eso no es entendimiento. Entendimiento, te lo voy a definir. Entendimiento es la revelación, fíjate, de verdades que Dios usará en tu alma. Una iglesia que tiene entendimiento es porque ya tiene verdades reveladas en su alma. Ya ocuparon un lugar importante. Entendimiento es revelación de verdades que Dios usará en tu alma. ¿Para qué? Para estar dentro de su voluntad. Fíjate, Dios quería que Israel fuera un pueblo con entendimiento, que entendiera perfectamente. ¿Para qué? Para estar dentro de la voluntad de Dios. Hoy en día,
¿Cuánto del pueblo cristiano es entendido? Tiene entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Es la revelación de verdades que Dios usará en tu alma. ¿Por qué en tu alma? Porque ahí está tu voluntad, ahí está tu pensamiento y ahí está todo tu sentir. Pero cuando tú ya tienes verdades reveladas en tu alma, ¿qué crees? Tu voluntad se rinde a Dios. ¿Te das cuenta por qué te pregunté cómo es tu relación con Dios y quién es el amor de tu vida? Porque eso depende de las verdades que ya están reveladas en tu alma. Iglesia, entendimiento no es cuánto sabes, si sabes mucho o poco de la Biblia, no. Entendimiento es revelación de verdades que Dios usará en tu alma para estar dentro de su voluntad. Esto es lo que es entendimiento. Ahora, una iglesia que tiene entendimiento, ¿cómo es su relación con Dios? ¿De qué depende su relación con Dios? Si van unos a la iglesia, si van otros, o no necesitas que vaya tal o cual persona a la iglesia para que tú estés con Dios. Quiero que me entiendas, ¿verdad? Es que yo me siento bien en la iglesia cuando va la hermana tal, cuando va el hermano tal. ¡Ey! Entonces estás dependiendo del hermano, de la hermana, pero tu relación con Dios no es correcta. Iglesia, ¿por qué esto? ¿Por qué esta enseñanza el día de hoy? ¿Por qué tenemos que dentro de todo lo que estamos aprendiendo, por qué tenemos? Hermano, hoy vamos a aprender lo siguiente. 7 actitudes que impiden heredar. 7 actitudes que si no cuidamos, nos van a impedir heredar. Iglesia, 7 actitudes. ¿Quién manifiesta estas actitudes? El pueblo de Dios, la iglesia. ¿Cuándo las manifiesta? Hermano, todo depende si hay entendimiento, todo depende de cómo es la relación con Dios y todo depende de quién es el amor de tu vida. Y esto no quiere decir que ya no ames a tu esposa, que ya no ames a tu esposo, a tu novio, a tu novia, a tu hijo. No, no, no. Sino que el amor de Cristo, el amor de Dios, está por arriba, por encima de cualquier otro amor. Mira, iglesia, 7 actitudes que impiden heredar. Fíjate que el pueblo de Dios estamos llamados a tener herencia. Pero ¿qué va a pasar? Que bíblicamente nos enseña que hay 7 actitudes que nos impiden heredar. ¿Cuáles son esas 7 actitudes? Te las voy a nombrar. La primera es incredulidad. Cuando tú no crees a lo que está escrito en la palabra. La segunda es insensatez. En la Biblia habla de la insensatez. La tercera es desobediencia. Fíjate bien. No, pero yo no soy desobediente. Vamos a ver, ¿verdad? La cuarta, infidelidad. Cuando somos infieles a Dios. Hermano, la quinta, injusticia. Uy, ¿qué es injusticia? Todo esto la Biblia nos ayuda a definirlo. ¿Qué crees? La sexta, las obras de la carne. Cuando se practican las obras de la carne, no podemos heredar el reino de Dios. Y 7, cuando nos está faltando el reposo de Dios.
7 actitudes que impiden heredar: incredulidad, insensatez, desobediencia, infidelidad, injusticia, obras de la carne y falta de reposo. Fíjate, todo esto está en la Biblia, hermano. Hermano, y por algunos que no sepan qué es heredar o que necesitan afirmarlo, ¿qué es heredar? Heredar es aquello que Dios quiere que tú poseas. Aquellas cosas que Dios ya tiene para ti, pero Él quiere que tú las poseas. El pueblo de Israel tenía que poseer su tierra, la tierra prometida. ¿Qué tenía que hacer? Pelear, tenía que obtener, tenía que tomar, tenía que recibir. Fíjate, así como Israel, tú, la iglesia, nosotros, estamos llamados a heredar, a poseer cada promesa que Dios tiene en su palabra para ti. Promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas, hermano, de... ¿Qué promesas tiene Dios para ti? E iglesia, heredar es que tú recibas lo que Dios tiene preparado para ti. Hermanos, cuidado con las actitudes que nos impiden heredar, ¿verdad? Porque estas actitudes, hermano, a veces no nos damos cuenta. Vamos a cantarle un canto al Señor. ¿Qué te parece? ¿Sabes por qué cantamos? Siempre te lo he dicho. Para derribar todo argumento que hay a ti. Aquí en la mente, hermano. ¿Cuántos argumentos llegan a tu mente diario, verdad? ¿Qué son argumentos? Pensamientos. Pero ¿sabes que muchos argumentos los envía el diablo? Hermano, por eso es importante que tú veas cómo es tu relación con Dios, quién es el amor de tu vida. ¿Y sabes qué quiere hacer Dios? Quiere llevarnos a la perfección. Y para perfeccionarnos se necesita algo, hermano. Se necesita que Él sea el primer lugar. El primer lugar no puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu negocio, tu carro. No. El primer lugar debe ser Cristo en tu vida. Cuando Cristo es el primer lugar, ¿qué crees, hermano? Todo se ordena, todo adquiere su orden. Cuando Cristo no es el primero en tu vida, hermano, hay desorden. ¿Entiendes lo que es el desorden? Fuera del orden de Dios. Hermano, muchos piensan que deben tomar cursos y voy a tomar este seminario y voy a ir a este congreso y voy a ir. Hermano, si eso fuera, Dios te lo diría en tu palabra, en su palabra. Pero ¿qué crees? No se trata de cuántos congresos tomes, cuántos seminarios. No, hermano. Se trata de la voluntad de Dios. Hermano, aprende esto. Cuando tú cantas, se rinde la razón. Por eso cantamos a Dios. Cántale, hermano. Vamos a orar en lenguas y entramos a el primer canto. Kerandaima yarandara basiri koitoro barandaya rabashe andara. Eran banjendara barase andara basiti andara barase andara. Ay karamay andara basiti andara base yo toro bushe. Adoramos y bendecimos tu nombre, Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Cántale, mi hermano, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Ahora ya sabes lo que es entendimiento. Las verdades de Dios que ya están reveladas aquí, en tu alma. Señor. Él quiere revelarte más. En el nombre de Jesús. Cántale. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio,
porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Aleluya. Levantamos tu nombre, Señor. Tu nombre levantaré, te deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, sí, Jesús, te deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, aleluya, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Aleluya. Gloria a Cristo. Tu nombre levantaré, te deleito en adorarte, y te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, el nombre de Jesús, te deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo Bendito sea Dios. Efesios capítulo 5, iglesia. Te voy a llevar a 3 pasajes de la Biblia para que tú puedas ver todo lo que tiene que ver con herencia, hermano. Fíjate bien, ¿eh? Estamos llamados a heredar. ¿Qué es heredar? Es poseer. Hermano, ¿qué tenemos que poseer? Todo lo que Cristo ganó para ti, para mí, para todos aquellos que creen en Él. Eso es heredar, poseer, tomar, recibir, hermano. Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Te das cuenta que Dios te dice hijo amado? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. 4.
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué son las truhanerías, hermano? Son palabras burlonas, palabras que llevan picardía, ¿verdad? Ay, es que yo soy así como la picardía mexicana. Cuidado. Estamos hablando de herencia. Y fíjate el contexto en Efesios 5. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Estamos hablando de palabras en doble sentido. Palabras de burla, ¿verdad? Dice, sino antes bien acciones de gracia. 5. Pero sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, es idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Listos, hermanos. No seáis, pues, partícipes con ellos. Colosenses capítulo 1. Te estoy dando pasajes en los que hablan de la herencia. Estamos llamados a tener herencia, hermanos, en el nombre de Jesús. Colosenses 1 del 9. Pero fíjate cómo interviene aquí, hermano. Las cosas que debemos de cuidar. 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Un siervo que es llamado a ayudar a una iglesia debe estar orando por los fieles para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Esto lo está hablando Pablo. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? De Cristo, su amado Hijo, hermano. También vamos a Colosenses 3. Colosenses 3 desde el versículo 18. Ahora, fíjate bien cómo la herencia también tiene que ver con cosas que debes de cuidar en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. ¿Sí? Colosenses 3, 18 al 25. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor, ¿qué recibiremos? La recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. ¿Te acuerdas lo que te dije el domingo? Que aún en tu trabajo tú le puedes servir a Cristo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.
Fíjate cómo la herencia tiene que ver en cómo vives en tu casa, con tu esposa, con tu hijo, con tu amo, con tus padres, con tus padres. Estamos hablando, ya te di 2 citas bíblicas. La primera fue Efesios 5 del 1 al 7 y la segunda fue Colosenses 1 del 9 al 13 y ahorita vimos Colosenses 3 del 18 al 25. Muy bien. Entonces, estos pasajes nos hablan de la herencia. ¿A qué tenemos derecho? A heredar. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, fíjate en qué áreas tenemos que tener cuidado. En el área familiar, en el área, hermano, como ciudadanos, todo lo que hagamos, dice, debe ser para la gloria de Dios. ¿Qué te dije, hermano? Entonces, ¿cuáles son las actitudes que nos van a impedir heredar? Incredulidad, insensatez, desobediencia. ¿Te fijaste que aquí en uno de los pasajes ya se habló de desobediencia? Sí. Infidelidad, ¿verdad? Injusticia. Las obras de la carne, cuando se están practique y practique, te van a hacer que no heredemos el reino, las cosas, las promesas, lo que Dios tiene para ti. Y la falta de reposo. ¿Qué es falta de reposo? Cuando no estamos en la voluntad de Dios. Eso es falta de reposo. Bueno, voy a empezar a describir cada una de ellas, hermano. Incredulidad. Hebreos 3 y versículo número 12. Hebreos 3:12. Y fíjate cómo la palabra nos habla de esto, hermano. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Sabes qué hace la incredulidad? Hace que te apartes de Dios, ¿verdad? 13. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día, hermanos. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, cuidado con la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Cuando no le creemos a lo que está escrito en su palabra. Cuando no creemos a lo que se nos predica de la palabra. Hermano, incredulidad es cuando no practicamos. Al no practicar la palabra es que no la crees. Hermano. Así es que, Marcos 16:14. Te estoy dando ejemplos para que tú puedas ver, iglesia. Marcos 16 y versículo 14. Finalmente, fíjate lo que hizo Jesucristo. ¿Qué tuvo que hacer con sus discípulos? Reprenderlos. ¿De qué los tuvo que reprender? De la incredulidad. Finalmente se apareció a los 11 mismos, ya no estaba Judas, ¿verdad? El que lo traicionó, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Sabes qué provoca que haya incredulidad en tu vida? No solamente no heredas, sino que crees. Provoca que tu corazón se haga duro. Y dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Cristo ya les había dicho que iba a resucitar. ¿Por qué cuando las mujeres y les dijeron, es que ya vi al maestro, dijeron, no te creo? Hermano, ¿a qué estamos llamados? A creer. Eso es tener fe. Hermano, por eso te estoy poniendo estos 2
pasajes para que veas. Hermano, cuidado, la incredulidad hace que tu corazón se endurezca y te apartas de Dios. Y aquí el ejemplo de cómo Jesús les tuvo que reprochar. Segunda actitud, hermano, que debemos de cuidar, insensatez. Segunda de Timoteo 3:9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta ¿a quién? A todos, ¿verdad? Como también lo fue la de aquellos. ¿De qué está hablando, hermano? Fíjate bien, tú tienes que leer los contextos. Vas a leer desde 2 de Timoteo 3, del 1 hasta el 9. Dice aquí, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué son peligrosos? Ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros, hermano, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, intemperantes, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Qué dice la Biblia? A estos, evítalos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y pone un ejemplo, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque, ¿qué dice? Su insensatez se hará manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hermano, ¿qué es la insensatez? Actuar locamente. ¿Quién actuó locamente? Mateo 25. Dios te dejó un ejemplo en su palabra. Está 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Traduce la palabra insensata como locas. La traducción correcta de insensatez es locura. Una persona insensata es una persona loca, ese es el correcto. ¿Qué quiere decir loca? Pues que no es cuerda. ¿Y qué hicieron las vírgenes insensatas? Tú ya lo sabes, Mateo 25, hermano, del 1 al 10, ¿verdad? Todas sabían que iban a las bodas, todas sabían que estaban vestidas para boda, pero dice, ¿verdad? El versículo número 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Fíjate, ¿qué provocó la insensatez? Que no estuvieran cuidando el aceite. ¿Qué es el aceite? Símbolo del Espíritu Santo. Es decir, la insensatez provoca que tú no estés siendo lleno del Espíritu Santo constantemente. La iglesia de Jesucristo tiene que estar buscando ser lleno del Espíritu. ¿Ya fuiste lleno la primera vez? Muy bien. Pasas una prueba, asegúrate de que estás siendo lleno del Espíritu. Llénate del Espíritu. Que no haya insensatez. Insensatez es cuando no tienes cuidado de las cosas del Espíritu y no te llenas del Espíritu. Insensatez. ¿Qué hicieron estas vírgenes? ¿Verdad? No se preocuparon del aceite. No se preocuparon de tener una vida en el Espíritu. Dijeron, ay, al final, alguien que nos ayude. ¿Y qué crees que pasó con las insensatas? Ya no entraron a las bodas. No heredaron. Así es que, iglesia. Tercera actitud, hermano,
¿Qué impide heredar? Desobediencia. Vamos a ver, Hebreos 4:6. Dice la Escritura, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, dice la Escritura, no entraron por causa de... ¿Cuál fue la causa, hermano? Desobediencia. ¿Cuál fue la causa? Desobediencia. Entonces, ¿qué impide heredar? La desobediencia. Cuando no obedecemos. Hermano, vamos a ver Efesios 2, para que podamos tener un poquito más de ejemplo y de claridad. Efesios 2, hermano, del 1 al 10. Fíjate. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Quién? Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjate, la iglesia ya no debería ser desobediente. Debería ser una iglesia obediente. Dice que antes estábamos, dice, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estoy en el 3. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, iglesia? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Iglesia, antes éramos desobedientes. La gracia nos trajo a obedecer. ¿Tú eres obediente en todo? ¿Hijos son obedientes a sus padres? ¿Padres son obedientes a Dios? Iglesia, ¿obedecemos a las autoridades que Dios ha puesto espiritualmente para nosotros? ¿Verdad? Aquí te voy a definir algo muy importante, porque debemos atender esto. Fíjate lo que hace la desobediencia. La desobediencia alimenta los argumentos del diablo. Ups. La desobediencia. Vamos a poner un ejemplo. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. ¿Qué había dicho Dios? Había árboles, ¿verdad? Había un árbol en especial que no podían comer de su fruto. Pero ¿quién llegó y le dio sus argumentos? La serpiente. La serpiente, ahí en Génesis, es un tipo del diablo. Cuando el diablo viene, hermano, y te da argumentos para no obedecer, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho, ¿verdad? O sea, fíjate, así es el diablo. Iglesia, estamos hablando de que la desobediencia impide heredar. Pero vámonos a profundizar. La desobediencia alimenta los argumentos del diablo. Cuando el diablo quiera venir y ponerte pensamientos que no son de Dios, está alimentando la desobediencia. ¿Verdad? ¿Sabes qué hace la desobediencia? Trae fracaso.
hace que la persona, que el creyente, que el cristiano, solo tenga una vida de fracaso. ¿Por qué? Porque, hermano, no es obediente. Ahora te voy a dar la contraparte de desobediencia. Ahora te voy a hablar de obediencia. Obediencia determina la victoria en tu vida. Hermano, cuidado. No es que digas, ay, me conviene ser obediente. No. Es porque tú tienes tu primer amor, que es Cristo. Y tú has decidido obedecer. No por conveniencia, sino porque le amas. Hermano, la tercera actitud que va a impedir heredar es desobediencia. ¿Tú obedeces en todo al Señor? Cuando te sometes a tus padres, cuando te sometes a tu esposo, cuando te sometes a las autoridades que Dios ha levantado. Hermano, por eso te estoy llevando a estos pasajes. ¿Qué actitud sigue? Infidelidad. Vamos a ver, hermano, de qué nos habla la infidelidad. Lucas 12. Lucas 12 y versículo, hermano, 46. Aquí el Señor, acuérdate cómo habla, hermanos, ¿verdad? Lucas 12, desde el 35 hasta el 48, habla de los siervos fieles y de los siervos infieles. Entonces, vamos a Lucas 12, 46. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, ¿verdad? Y le castigará duramente. Y dice la Biblia, y le pondrá, ¿con quién? Con los infieles. ¿Por qué? Bueno, hay que ver el contexto, ¿verdad? 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida, ¿verdad? Aquí después te voy a enseñar cómo el primer texto habla de que el Señor ya viene de las bodas. O sea, que ya se celebraron las bodas del Cordero. Pero aún así, fíjate, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá ¿con quién? ¿Por qué? Porque fue infiel. Hermano, ve bien lo que implica ser infiel. No prepararse, no estar listo, no velar,
no estar guardando las cosas de Dios. Dedicarte a tomar, a beber, a celebrar, hermano, a embriagarte. ¿Y qué es embriagarte? Cuando te ocupas más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Hermano, infidelidad, ¿qué es? Que no permanezcas firme en lo que ya te ha revelado el Señor. Esto es infidelidad. Te voy a dar, fíjate cómo en Deuteronomio 32, el Señor ya le había hablado a Israel de todo esto. Deuteronomio 32 y versículo número 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. ¿Hijos qué? Infieles. Hermano, siempre te aconsejo que leas el contexto. Te voy a pedir que leas Deuteronomio 32 para que puedas entender por qué Dios les tuvo que llamar a esta generación infieles. Porque, hermano, no atendían a las indicaciones de Dios. Querían satisfacerse solo, tener comida, tener bienes, hermano, y no atendían a la voluntad de Dios. Ten mucho cuidado en tu vida. ¿Cristo llegó a ti? Amén. Muy bien. Mantente fiel, obedeciendo, atento a las indicaciones de Dios. ¿Cuál es la siguiente actitud que impide, hermano, heredar? Injusticia, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a los versículos 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate, ¿qué es injusticia, iglesia? Es llevar una vida incorrecta. Ahora vamos a ver la definición de justicia. ¿Qué es justicia? Aquí te la doy. Es actuar correctamente. Entonces, ¿cuándo puedo estar viviendo en injusticia? Cuando no actúo correctamente. Ahora, ¿qué me ayuda a vivir correctamente? La Biblia. Aleluya, aleluya, amén. La Biblia nos va a enseñar cómo hacer lo correcto y siempre de la manera correcta. Gloria a Dios. ¿Me explico? Te voy a poner un ejemplo. Un día llega un hermano muy humilde y me dijo, pastor, hoy no voy a ofrendar. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿por qué? Porque Dios me dijo que la ofrenda y el diezmo que voy a dar se lo debo llevar a mis papás. Y yo le dije, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, es que Dios habló a mi corazón y me dijo, y mira, hermanos, hay veces que tomamos textos de la Biblia y los sacamos fuera del contexto de Dios y los usamos a nuestra conveniencia. ¿Qué pasaba con este hermano? Que no quería ofrendar a Dios, que lo que él quería, según él, en su justicia, llevárselo a sus papás. ¿Sabes que lo justo y lo correcto que es? Que tú primero le des a Dios. Por eso diezmamos, por eso ofrendamos. Y luego debes separar otro porcentaje
y también bendecir a tus padres. Y te voy a decir, y luego hay más. Debes separar otro porcentaje y ayudar a los pobres. O sea, fíjate cuando nosotros obramos en injusticia, cuando no hacemos lo correcto. Iglesia, estamos llamados a heredar. Y para heredar debemos vivir en la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Es, hermano, actuar correctamente. ¿Y quién nos va a enseñar a hacer lo correcto? La Biblia. Por eso ponemos palabra, pero con la P mayúscula, porque se refiere a la palabra de Dios que siempre te va a ayudar a hacer lo correcto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será para Dios. Aleluya, aleluya. Eso es hacer lo correcto. Amén, Señor, aleluya. Ya trabajaste 6 días, muy bien, dedícale el 7º a Dios. No a ti, no a tus quehaceres, no a tu trabajo, a Dios. Hermano, ¿ahora entiendes que el que vive en injusticia no heredará? ¿Qué es injusticia? Cuando no estás haciendo lo correcto. Esto es injusticia. Iglesia, ¿qué otra cosa nos va a impedir heredar? Las obras de la carne. Gálatas capítulo 5. Hermano, somos una iglesia tan bendecida. ¿Por qué? Somos una iglesia rica. ¿A qué me refiero, hermano? Tenemos las riquezas de la palabra de Dios, hermano. ¿Para qué? Para que vivamos en ellas. Para que las pongamos en práctica. Y esto, hermano, nos va a ayudar a heredar. Hermano, ya Dios nos dejó esto en su palabra. Fíjate, cuidado con la carne. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Numéralas, menciónalas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, o sea que todavía falta, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos derecho a herencia. Cuidado con las obras de la carne. Mejor vivamos en el fruto del Espíritu. Iglesia, ¿sabes que tú puedes determinar hacia qué te rindes? Es que ya le pedí a Dios que yo me quiero rendir. Mira, hermano, tú determinas. Cristo determinó a quién someterse. Es una decisión que tú tomas. Tienes derecho a herencia. No la pierdas. Vamos a cantar otro canto. En el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero
¿Quién nos ha dado libertad, hermano? Hermano, la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y sabes que nos ha dado la libertad para conocerlo más? Por eso la pregunta de al principio, ¿quién es el amor de tu vida? Y debemos estarlo considerando constantemente, hermano, para estar ubicados. ¿Quién es el amor de tu vida? Yo amo a mi esposa, pero ¿qué crees? Ella sabe que el amor de mi vida es Cristo. Aleluya. Amo a mis hijas, pero ellas saben que el amor de mi vida es Cristo. Hermano, ¿quién es el amor de tu vida? Porque el amor de tu vida es una relación que tienes con Él. Y aquí podría yo hablarte todavía otros temas, pero el Señor quiere que afirmemos algo. Por favor, ve conmigo a Génesis capítulo 2. Cuidado con la desobediencia. Yo te dije que la desobediencia, ¿qué hace la desobediencia, hermano? Alimenta los argumentos del diablo. Entonces, Dios quiere que yo recalque esto en esta tarde para con la iglesia. La desobediencia alimenta los argumentos del diablo. Vamos a ver qué dijo Dios a Adán y a Eva. Génesis 2, ¿verdad? Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es esto? Un mandato de Dios. ¿A quién se lo dio? A Adán y a Eva. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Vamos al capítulo 3, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Fíjate, es el diablo metiéndose en la serpiente, que aprovechó su astucia, ¿verdad? Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, así viene el diablo. El diablo a veces te habla hasta con la palabra de Dios. Cuidado. Y la mujer respondió a la serpiente, del árbol de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí están los argumentos del diablo. Cuando él quiere ir en contra, quiere que vayamos en contra de la palabra y mete sus argumentos. ¿Qué son argumentos? Ideas, pensamientos. No moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjate lo que empezó a lanzar a la mente de ella. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esos son argumentos del diablo. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Qué hizo? Desobedeció. ¿Por qué desobedeció, iglesia? Porque alimentó los argumentos del diablo. La desobediencia alimenta los argumentos del diablo. El diablo va a querer venir y hablarte aún con palabras para que tú desobedezcas. Cuidado, iglesia. ¿Sabes que la Biblia nos ha dado armas?
para romper todo eso? En segunda carta a los Corintios capítulo 10, los versículos 4 y 5, dice que el Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Fortalezas. Cuando el diablo quiere venir y darte argumentos, fíjate, se crean fortalezas en tu mente. Cuidado. Nunca vayas en contra de la palabra de Dios. Nunca vayas en contra de la palabra de Dios, porque eso es desobediencia. ¿Qué tenían que haber hecho Adán y Eva? Solamente obedecer, no alimentar los argumentos del diablo. ¿Verdad? Fíjate cómo termina esto. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, fíjate lo que hizo la desobediencia. ¿Qué trajo la desobediencia a Adán y a Eva, hermano? Frustración. Hermano, ¿qué trajo la desobediencia? Fracaso. Yo te digo algo, no creo que Dios esté permitiendo en tu vida fracasos. Los fracasos son porque no hemos obedecido a Dios. Cuidado. Tú mismo, en el nombre de Jesús, cuando venga un argumento del diablo, en el nombre de Jesús, hermano, actúa con las armas de Dios. Y di, llevo cautivo, derribo estos argumentos que el diablo está poniendo y llevo cautiva mi mente a la obediencia a Cristo. Hermano, ¿cuál es la última actitud que impide heredar? Falta de reposo. Y te lo tengo que clarificar para que tú puedas entender qué es falta de reposo. Falta de reposo es no hacer la voluntad de Dios. Te voy a preguntar, ¿Eva hizo la voluntad de Dios? No. Se salió del reposo de Dios. ¿Cuándo te sales tú del reposo de Dios, iglesia? Cuando no haces la voluntad de Dios porque estás alimentando los argumentos del diablo. Fíjate cuántos argumentos del diablo hoy está mandando. Tienes derecho a ser feliz, ¿verdad? Y empiezan a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Iglesia, la falta de reposo es no hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a entender qué es reposar. Reposar es hacer bien la voluntad de Dios. Mira las dos, hermano. Mientras que falta de reposo es no hacer la voluntad de Dios, reposar es hacer bien la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabes que estás haciendo bien la voluntad de Dios? Cuando estás agradando a Dios con lo que estás haciendo correctamente. No que te vea el hombre. No que el hombre diga, ¡ay, qué bien! No. Que Dios vea lo que tú haces correctamente. Aunque nadie lo vea. ¿Sabes que también tenemos que señalar esto? Una vida llena de reposo. Estamos llamados a tener una vida excelente, plena, llena de reposo, hermano. Y una vida llena de reposo es aquella vida que está consciente, tiene una conciencia de quién es tu Dios. Fíjate, una vida llena de reposo es cuando tú estás consciente de quién es tu Dios. Cuando estás en una enfermedad, ¿quién es tu Dios? Estás en una prueba, ¿quién es tu Dios? Estás en un problema, estás consciente de quién es tu Dios. Y no te va a dejar. Esa es una vida llena de reposo. Una vida consciente, hermano, de quién es su Dios. Ahora fíjate bien, por falta de no someternos o por falta de sometimiento, ¿verdad?
no entramos en el reposo de Dios. ¿Cómo sé que estoy sometido a Dios? ¿Verdad? Cuando mi voluntad está rendida. ¿A quién? A Cristo. Cuando voluntariamente, es decir, es una decisión, rindes tu voluntad y aprendes. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendió Cristo? ¿Qué aprendieron los discípulos de Jesús? ¿Por qué los tuvo que exhortar, hermano? ¿Por qué les dijo incrédulos, duros de corazón? Era necesaria la exhortación. Porque algo tenían que aprender: sometimiento. ¿Cuándo nosotros aprendemos sometimiento? Cuando voluntariamente, decisión, tú rindes tu voluntad y aprendes de Dios. ¿Qué aprendemos, hermano? Sometimiento. Esto fue lo que aprendió Cristo. A someterse, hermano. Cristo aprendió a someterse. Vamos a ver la palabra, por favor. Hebreos 10:36. Gracias a Dios que nos guía con su Espíritu Santo. Aleluya. Hebreos 10:36. ¿Le das la gloria a Dios, iglesia? Amén. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, ¿verdad? ¿Qué es paciencia, hermano? Cuando tú eres constante, cuando eres perseverante, cuando sobrellevas las cosas en el nombre de Cristo Jesús y estás firme. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué te ha prometido Dios? Mira, te voy a decir una promesa. El Señor dijo: yo estaré contigo, no temas. Esa es una promesa. ¿Cuándo va a estar con nosotros? ¿Solo en los momentos buenos? También en los malos, también en las pruebas, también en la enfermedad. Hermano, pero es necesaria la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Ya te dije, cuando tú permaneces constante en la palabra de Dios y cuando en su nombre sobrellevas eso que estás pasando con la gracia, hermano. Hermano, es cuando te mantienes a pesar del sufrimiento. Sí, hermano. ¿Cuánto sufrió Cristo? ¿Y se mantuvo? Firme. ¿Qué nos enseña Cristo? Hermano, que Él aprendió sometimiento. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, dice la Escritura, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? No te conformes a la forma de pensar del mundo. Cuidado con los argumentos del diablo. A veces que el diablo viene y te dice: estás cansado, hoy no vayas a la iglesia, mira, tienes derecho a descansar. ¡Ey, cuidado! Son argumentos del diablo. Iglesia. Efesios, hermano, vamos a ver varias porciones. Efesios 6:6. ¿Disfrutas la palabra de Dios, iglesia? ¿Qué te enseña la palabra de Dios? ¿Sabes que nos quiere enseñar a heredar? ¿A que tenemos derecho a herencia? Efesios 6:6 dice la palabra: no sirviendo al ojo. O sea, que no agrades a aquellos. Cuando hagas algo, no digas para que me vean que estoy sirviendo. No, hermano. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de ¿quién? De corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo se hace la voluntad de Dios, hermano?
con agrado, con determinación, cuando tú lo decides. Primera de Pedro 4:2. Fíjate bien, ¿quién es nuestro ejemplo? Cristo. Versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ha sufrido, a eso se refiere, ha padecido, hermano, terminó con el pecado. Hace rato te dije que era necesaria la paciencia. La paciencia es cuando estás pasando por un sufrimiento, hermano, y no te quejas, no reniegas, sino lo pasas con determinación y buscando la voluntad de Dios. 2, para no vivir el tiempo que nos resta, ¿en qué? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué. Hermano, ¿cuánto tiempo nos resta de aquí a que venga Cristo? Entonces, mira el 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Recuerda el 2, hermano, el tiempo que resta no lo debemos de vivir en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, voluntariamente rendirse y Dios te va a enseñar sometimiento. Primera de Juan 2:17. ¿Cuántos enemigos tenemos que vencer como hijos de Dios? 3 enemigos tenemos que vencer. Hermano, el mundo, la carne y el diablo. Sí podemos en el nombre de Jesús. Y mira lo que dice aquí, hermano. Primera de Juan, ¿verdad? Primera carta de Juan 2 y versículo número 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Iglesia, estoy terminando en estos momentos, ¿verdad? Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué es falta de reposo? Es no estar en la voluntad de Dios. Dios quiere que permanezcamos en todo tiempo, haya prueba, haya aflicción, haya enfermedad, estemos en la voluntad de Dios. Mira, 7 actitudes que impiden heredar. ¿No te parece que en el nombre de Cristo podemos vencer todo esto? Con la gracia que Dios nos ha dado. No en tus fuerzas, en la gracia, iglesia. Vamos a cantar el último canto y terminamos orando.
Aleluya, amada iglesia. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Sabes por qué Dios quiere que estemos en su reposo? Porque al estar en el reposo de Dios aprendemos sometimiento. Y al estar sometidos, ¿qué crees, iglesia? Aprendemos a depender de Él. Gloria a Dios. Hermano, cuando tú le crees a la palabra, dependes de Él. No de lo que te digan las noticias. No de lo que te diga, fíjate bien, ¿cuántas veces se ha recibido alguna instrucción, por ejemplo, de parte del gobierno, pero tú dependes de Dios? Sí. ¿Y qué crees? Cuando tú dependes de Dios, estás bajo protección. Aleluya. Aleluya. Escucha bien. ¿De quién dependes? ¿Estás dependiendo de una instancia? ¿De un lugar? ¿Del médico? No sé, hermano. ¿De quién dependes? Es que estoy esperando que el gobierno me pueda dar. Hermano, depende de Dios. Aleluya. Depende de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Una vez, mi autoridad me mandó que yo fuera a Estados Unidos y yo no quería ir a Estados Unidos. Fíjate bien. Había una razón por la que yo no quería ir a Estados Unidos. Por la iglesia donde yo iba era muy desordenada, vivía en mucho desorden. Y sabes, yo le dije a mi autoridad, no quiero ir a Estados Unidos. Usted sabe que yo obedezco y me he sometido, pero no sé por qué no quiero ir a Estados Unidos. Y él me dijo, obedece. ¿Sabes? Me tardé en ir a la entrevista de la visa. Yo dije, a lo mejor si voy tal día ya ni me dan la visa. Pero sabes que cuando tú te sometes, obedeces a la voluntad de Dios. Y entonces, hermano, el día que me tocó ir para obtener la visa, yo había oído que a todos los demás les daban la visa por una entrada. ¿Qué quiere decir? Solamente por un día. A lo que iban y regresaban. O 2 días o 3 días y no más. ¿Verdad? Yo decía, Dios, a lo que tú digas. Yo lo que tú digas, Señor. Hermano, y cuando me entrevisto con el cónsul de Estados Unidos y me pregunta para qué iba, yo le dije, me están enviando a predicar. ¿Verdad? ¿Y usted quiere ir? Y le digo la verdad, no, pero ¿sabe qué? Tengo que obedecer. Y yo me he enseñado a obedecer en Cristo. ¿Verdad? ¿Qué crees? Los que estaban adelante de mí, cuando salieron de la visa, ¡ay! Salían enojados. ¡Ay! Me la dieron nada más por una semana. ¡Ay! Me la dieron nada más por 13 días. ¡Ay! Yo necesito más. Fíjate cómo la gente. Hermano, cuando tú te sometes, dependes de Dios. Y yo iba a lo que dijera Dios, no a lo que dijera el cónsul. Hermano, y cuando me entregan la visa para Estados Unidos, y cuando veo, me dieron la visa por 10 años. Y yo dije, Dios, si yo nada más iba para predicar, Señor, por 10 años me dieron la visa. ¿Por qué te platico esto? ¿De quién dependes? ¿De una autoridad? ¿De un cónsul? ¿O dependes de Dios? Aleluya. Hermano, ¿y sabes por qué tuve que ir a Estados Unidos? Porque tuve que enseñarles a jóvenes cómo vivir en el orden de Dios. Como sacerdotes de Dios. Había mucho joven que estaba en Estados Unidos viviendo mal, en desorden. Sus padres no estaban allá porque habían hecho, etcétera, etcétera. Muchas cosas mal. Cuando tú dependes de Dios, estás cubierto. Amén, Señor. Querían que me quedara en Estados Unidos. Le dije, no, porque mi llamamiento no es en Estados Unidos, es aquí en México.
Hermano, cuando tú dependes de Dios, no dependes de quién da la visa, no dependes de quién da esto. Tú dependes de Dios, pero porque estás sometido a Él. Y la gente que conocí en estos momentos en la fila me dijo, ¿cómo que se la dieron por 10 años si usted nada más iba a ir por una semana? Mire, yo dependo de Dios. Hermano, ¿tú de quién dependes? Pero escúchame bien, ¿a quién estás sometido? Esto que te estoy preguntando es muy importante. Si estás esperando una respuesta de Dios, entonces sométete a Él. Y no estés esperando lo que te va a decir una autoridad. Tú depende de lo que Dios te diga. Para que hagas su voluntad y puedas heredar. ¿Me estás oyendo? Iglesia, no depende de las circunstancias, depende de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias en esta noche, porque nos revelas tus verdades, para que nuestra alma pueda, Señor, depender de ti y podamos vivir en el Espíritu. Padre, te damos gracias porque nos has enseñado en esta noche que hay actitudes que nos pueden, Señor, impedir la herencia. Danos sabiduría. Danos tu gracia, Señor. Danos tu entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Para vivir siempre conforme a tu voluntad. Y podamos heredar. Gracias por cada promesa que está en tu palabra, que nos las has dejado para que podamos heredarlas, obtenerlas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, si tienes preguntas, hazlas. Pregunta, hermano. Nos vemos en la iglesia el domingo y pregunta lo que quieras. Si tuvieras alguna pregunta, envíala, hermano. Lo importante es que recibas la revelación de Dios. Porque con esa revelación viene entendimiento, hermano. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en la iglesia. ¿Verdad? Culto presencial. Comenzamos a las 11 de la mañana. La paz de Dios es contigo. Un abrazo. Tabernáculo en la Roca. Bendice a todos nuestros hermanos que se conectan de otros lugares. Dios les bendiga.